Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió. Gracias, Señor. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en esta noche ponemos delante de ti, Señor. Estamos más que agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor. Muestres tu voluntad, Señor. Pero que sobre todas las cosas, Señor, nos reveles lo que tú has hecho en esta cruz, Señor. El precioso sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros, Señor, para redimirnos, Señor, para llevarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial, Señor. Señor, gracias, Padre. Preparamos, Señor, este tiempo para ti, Señor, para honrarte, Señor. Pero queremos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que hoy entendamos, Señor, como nunca hemos entendido, Señor, ese precioso sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de los que aquí estamos, Señor, aún de los que no se han conectado, Señor, o los que no pudieron, Señor. Te pido que tú te les reveles, Espíritu Santo, y que les muestres lo que hoy vamos a ver, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenas noches. El día de hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre
el camino de Jesús a la cruz y vamos a ver de una manera diferente y vamos a entender un poquito lo que pasó en ese camino y todo lo que Jesús hizo por nosotros y cómo al final Él dio su vida por nosotros, pero que es el Dios resucitado, es Jesús resucitado. No es un Jesús que se quedó en la cruz del Calvario y que, bueno, pues ya hasta ahí llegó y pues pobrecito Jesús, ¿no? No es un Jesús victorioso, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y que Él estuvo dispuesto a padecer por nosotros para que fuéramos redimidos. Y vamos a ir viendo el día de hoy este precioso camino, difícil para nuestro Señor, pero con tanto significado. Él quiere tener un encuentro con nosotros para recordarnos todo lo que Él padeció. Pero que también todo eso que Él padeció traiga un milagro a nuestras vidas. Él quiere tener un encuentro con nosotros para hablarnos, también para oír lo que está en nuestro corazón. Él quiere tener un encuentro para consolarnos, para mostrarnos su poder, para sanarnos. Les voy a ir leyendo los versículos de la Biblia. Me voy a ir un poquito rápido porque no quiero alargarme mucho. Entonces, ustedes si quieren nada más apuntar los versículos, yo se los leo. En Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jesús nos enseña cómo buscar al Padre. Y el primer lugar al que los quiero llevar, vamos a hacer un recorrido por esos lugares donde Jesús anduvo. Yo los quiero llevar por esos lugares y de hecho les voy a poner imágenes de esos lugares donde Jesús anduvo. Y este primer lugar es el Monte de los Olivos. Son imágenes actuales, estas del Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos podemos mirar Jerusalén. Lo que se ve al fondo es Jerusalén. Y yo creo que a Jesús le gustaba ese lugar porque desde ahí podía ver a su Jerusalén Jesús. En estos tiempos, como ustedes pueden ver del lado izquierdo en la parte de arriba, hay una mezquita. Pero en los tiempos de Jesús estaba el templo de Herodes, que Herodes había, reconstruido. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana y se iba a ese lugar desierto y ahí oraba. Así que con nuestros ojos espirituales vamos a tener un encuentro con Jesús en ese lugar. Y vamos a permitir que su vida de oración nos inspire y nos lleve a nosotros mismos a hacer lo mismo que Él hizo tantas veces. También existe otro lugar que era conocido como el huerto de Getsemaní. Ese es el huerto de Getsemaní en la actualidad. Fue en ese huerto donde Jesús se tiró al piso desconsoladamente. Él le había dicho a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Vengan conmigo a orar. En estos tiempos, como puedes ver al fondo, hay una basílica y en el centro hay una roca que se conoce como la roca de la agonía. Y que según la tradición es posible que sobre esa roca Jesús se inclinó a orar. Vamos a Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. También este lugar ahí se le conoce, como les decía, como Getsemaní, pero también hay una gruta ahí que se conoce como la gruta de Getsemaní. Y es ahí donde sus amigos se quedaron dormidos. Vemos el versículo 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro:
¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No me pudieron acompañar siquiera en un momento tan difícil?, les decía el Señor. ¿No pudieron orar por lo menos una hora? Ahí también, en Getsemaní, uno de sus discípulos lo traicionó. Vemos en el versículo 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Encontramos entonces que en ese lugar, en Getsemaní, Jesús sintió el dolor de la depresión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo para entendernos. Y cada cosa que Jesús pasó tiene un significado que vamos a ir viendo. Fue ahí donde su corazón se desgarró hacia el Padre, diciéndole, Dios mío, si es posible, pasa esta copa. Fue ahí donde supuestamente los que le estaban acompañando en ese momento difícil se quedaron dormidos. Fue ahí donde uno de los amigos los traicionó y también fue ahí donde fue abandonado por todos los discípulos. Mateo 26, 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y vean lo que dice en la segunda parte de este versículo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quiero que cerremos nuestros ojos y tú vas a ejercitar el don que Dios te ha dado de visualizar e imaginar este huerto. Y vas a permitir que Jesús te ministre. Tú lo vas a ver entregándole al Padre su copa de dolor. Pero tú vas a hacer lo mismo esta noche. Yo te pregunto, y no me contestes, tú velo en tu corazón. ¿Cuál es el dolor que tú traes esta noche? Tú le vas a decir al Padre, si es posible, es que pase de mí esta copa, que pase de mí este dolor. No entiendo por qué tengo que soportar esto. Te he rogado en varias ocasiones que me lo quites, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero también le vas a pedir al Señor que te consuele, porque tú te sientes solo, así como también Él se sintió solo y abandonado. En el momento tal vez que tú le pediste oración a alguien conocido, a un líder, a tu familia, y ellos se quedan dormidos. Pero Jesús sabe lo que se siente. Por eso Él está a tu lado hoy, esta noche. Jesús también sabe lo que es ser traicionado. Quizá tú fuiste traicionado por tu esposo, por tu esposa, por alguien a quien querías, a quien amabas, o por algún amigo. El dolor de una traición solo Jesús nos puede entender. ¿Qué es ese dolor de una traición? Luego Jesús fue abandonado por sus amigos. Lo dejaron totalmente solo. La Biblia dice que arrastraron a Jesús y se lo llevaron a la casa de Caifás. Y vean aquí el mapa que les estoy poniendo en la actualidad. Él se lo llevaron desde el extremo derecho superior hasta Jerusalén, a la casa de Caifás. Estamos hablando que fueron casi 4 kilómetros, donde él lo fueron empujando, golpeando, burlándose de él. Ese es el camino en la actualidad. Y no es una orografía fácil, sino realmente hay montañas, hay cosas, subidas, bajadas, valles, cimas, que a Jesús dificultaba mucho ese caminar. Y no me imagino el dolor que Jesús y la humillación que él iba sintiendo en ese momento. La casa de Caifás quedaba cerca del lado izquierdo de la primera foto que vimos. Y para llegar a esa casa tuvo que atravesar el valle que se conoce como el Valle de Cedrón. Es una foto de la actualidad de parte del Valle de Cedrón. Y ahí
ahí se ha construido una iglesia llamada la iglesia de San Pedro en Gallicanto. Todos los discípulos abandonaron a Jesús, pero Pedro lo seguía de lejos. Así que él vio cómo se lo llevaron por el valle de Cedrón, así que también caminó por el valle a la casa de Caifás. Esta es la casa de Caifás. Y ahí en Lucas 22, 55 dice la palabra: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Está hablando de la gente de ahí, de Caifás. Ese fue el primer error de Pedro. ¿Por qué? Porque había pasado varias experiencias. Jesús le había dicho: mira, tú no creas que eres tan buen cristiano, no eres el primero que brincas y sacas una espada, le cortas la oreja a alguien, eres muy temperamental. Jesús sabía cómo era Pedro. Además, ya era como la medianoche, estaba cansado Pedro, y se sumó un grupo de gente que no amaba a Jesús. Vemos el versículo 56, dice, de Lucas 22, dice: pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En ese lugar han puesto una imagen, un cuadro, este monumento que le llaman el Gallicanto, en memoria de lo que hizo Pedro ahí, que lo negó 3 veces, y como un gallo cantó. Versículo 61 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que cierres tus ojos nuevamente, porque así como Jesús miró a Pedro después de la regada de Pedro, después del grave error que tuvo Pedro, Jesús miró a Pedro con ojos de compasión, con ojos de amor. Y Él también se queda mirándonos a nosotros después de pecar, después de negarlo, después de traicionarlo. Yo quiero que en tu corazón, que hoy veas la mirada de Jesús. Porque quizás no te atreves a levantar tu mirada porque hay vergüenza y dolor por tus errores. O tal vez tengas una imagen equivocada de Jesús. Tal vez piensas que Jesús te mira con rabia, con odio. Mira, te lo dije, tenías que orar más, tenías que alejarte de esas malas compañías, te lo advertí. Pero ese no es nuestro Jesús. Cuando Jesús miró a Pedro, lo miró con amor, lo miró con gracia. Y yo quiero que tú veas hoy esa mirada de Jesús. Pedro salió de ese lugar y se arrepintió y dejó atrás su pasado. Yo quiero que hagas hoy lo mismo. Es necesario que hoy te arrepientas. Es necesario que hoy tomes decisiones. No vuelva a caer, no vuelva a negar a Jesús. Al otro día, muy temprano, los sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley ataron a Jesús como si fuera un criminal. Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, aquel emperador romano. Los judíos no podían sentenciar a Jesús porque estaban bajo la autoridad del imperio romano. Y fueron con Pilato con mentiras buscando que éste lo condenara a muerte. La Biblia dice que Pilato interrogó a Jesús y no lo encontró culpable de nada. Entonces, pues esto era un problema para Pilato. ¿Ahora qué hago?, decía Pilato. Él recordó que los judíos tenían una tradición que en tiempo de Pascua ellos soltaban a alguno de los prisioneros. Era un regalo para los judíos. Por eso se le ocurrió a Pilato traer al peor
de todos a un guerrillero que era Barrabás, un asesino que durante un levantamiento había asesinado a una persona. Y le dijo a la multitud, mira, aquí está este tipo, ladrón, secuestrador, asesino, guerrillero. Y del otro lado, al que llaman rey de los judíos, como tratando de persuadir al pueblo. ¿A cuál de estos dejo ir? Y la Biblia dice que en medio de la gente se habían mezclado los religiosos y comenzaron a incitar a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás. Vamos a Marcos 15, 12. Luego apúntalo. Marcos 15, 12 dice, respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Versículo 13 dice, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pero ¿para qué flagelar a Jesús? Le dieron 39 latigazos a Jesús. ¿Y por qué 39? Porque todo el mundo sabía que ningún ser humano aguantaba 40 latigazos. Porque al recibir de 40 latigazos o más, cualquier persona moría. Lo máximo que aguantaban era 39 latigazos. Y esto no era el propósito. El propósito era que sufriera Jesús y que luego quedara clavado en una cruz como vergüenza y testimonio a todo el mundo de las cosas que no se deben hacer. ¿Por qué Dios lo permitió? Tal vez estás preguntado. Porque era necesario la respuesta. Muchos años antes Isaías lo había profetizado. Vamos a Isaías 53, 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue necesario para librarnos de las consecuencias del pecado y también para sanarnos. Quiero que vuelvas a cerrar tus ojos, pero no te quedes dormido, estamos orando. Y vas a contemplar el momento de la flagelación porque ahí está tu sanidad. Señor, yo te pido que el día de hoy salgamos de esta reunión sanos por tus llagas. Dice tu palabra que yo soy sano por tus heridas. Por eso esos 39 latigazos, Señor, yo puedo apropiarme de mi sanidad. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro que soy sano. Si tú tienes alguna enfermedad, si estás recuperándote como tú, Ofe, declara que eres sano en el nombre de Jesús. Señor, tu muerte no fue en vano. Todo cáncer, todo problema en los riñones, todo problema en la columna, en los huesos, en las piernas, en el hígado, en las manos, en los ojos, es sanado en el nombre de Jesús. Señor, hoy declaro que soy libre de las consecuencias de mi pecado. Soy libre de las maldiciones generacionales. Soy libre de toda enfermedad que me quiere dominar. Y en el nombre de Jesús le hablo a esa enfermedad y le hablo a ese demonio, cualquiera que sea, le ordeno que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Un solo toque de la mano de Jesús es suficiente para sanarnos. Mateo 27, 27. Gracias, Señor. Mateo 27, 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecieron diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Querían hacer un espectáculo ellos. Querían burlarse de este que se decía el rey, según ellos. Te voy a pedir que una vez más cierres tus ojos. Y vas a recordar toda burla que has experimentado en tu vida.
Se han burlado de ti tal vez porque no eres muy hábil para algunas cosas. Se burlaron de ti por tu forma de ser. Tal vez se burlaron de ti, de algo que tú hiciste. Se burlaron de tu cuerpo. Jesús experimentó este juego de los romanos para entendernos, para acompañarnos. Y tú vas a poder ver a Jesús a tu alrededor. Se burlan de ti por tu forma de hablar, por tu forma de vestir, pero hoy Jesús viene a sanar ese corazón. Él sabe lo que es sentirse burlado. Señor, yo te pido, tú, nuestro sumo sacerdote, que entiende nuestro dolor, nos sane. Quizás no se estaban burlando de ti, pero el enemigo te hizo creer que se estaban burlando de ti, amado. Y eso destruyó tu corazón. Pero hoy está Jesús aquí para sanar ese corazón. Vamos a Marcos 15, 20. Dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Para llegar a ese lugar hay que caminar mucho. Y hoy ese lugar se conoce como la Vía Dolorosa. Es esto que se ve en la actualidad, ahí. Y yo quiero que te imagines a Jesús caminando en ese lugar. En estos días hay mucha actividad, en ese camino hay vendedores ambulantes, pequeños negocios. Y yo me imagino que en esos tiempos había algo parecido. Pero lo que había mucho más eran mirones, observadores ahí chismosos, que veían pasar a los condenados a la cruz rumbo al Gólgota. La gente murmuraba, la gente veía y Jesús quiere tener un encuentro con nosotros en este camino. Pero Él no quiere que nosotros seamos solo mirones, que no seamos espectadores. Él busca seguidores. La Biblia dice que en silencio, como un cordero delante de los trasquiladores, Jesús cargó su cruz. Tú te lo puedes imaginar tambaleándose por el peso de esa cruz que pesaba más de 100 kilogramos. Y además de eso, recuerda que él acababa de recibir 39 latigazos y tenía la piel desgarrada y se rozaba con la madera áspera. Sin embargo, la Biblia dice que de sus labios no salió ni una queja, ningún reproche, ningún lamento en contra de Dios, ninguna queja. ¿Por qué? Ningún por qué, Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué permites eso? No salió eso de su boca, pero tampoco en contra de sus amigos que lo habían abandonado. Probablemente Jesús los vio entre la multitud, pero no los odió. Ninguna queja en contra de los soldados que se habían burlado de él y que lo habían flagelado. Como dije antes, en ese camino, Jesús no busca espectadores, sino seguidores. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a mí mismo y tome su cruz y sígame. Porque ese es nuestro problema. Somos egoístas, queremos que todo gire alrededor de nosotros. Siempre estamos exigiendo. Jesús nos está diciendo, si alguno quiere ser mi seguidor, debe dejar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es lo que te pide hoy Jesús. Finalmente llegamos al Calvario, al lugar donde Jesús fue clavado en la cruz. Juan 19, 17. Juan 19, 17. Vamos a leer. Juan 19, 17. Dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron. Una vez más, con tus ojos de fe, tú vas a ver el momento en el cual Jesús está siendo clavado en la cruz.
Tú lo vas a ver humillado y avergonzado para entender nuestra humillación. ¿Para qué? Él hizo esto para entender nuestra vergüenza. También vas a ver a la gente maldiciéndolo. No solo fue maldito por morir en esa cruz, porque en esos tiempos todo el que moría o era colgado en la cruz era maldito, sino que la gente lo maldecía. Pero ¿por qué Jesús soportó todo esto? Para ministrarnos a nosotros. Humillado, avergonzado y maldecido. Jesús fue clavado desnudo y él no se podía ni cubrir siquiera, no podía tapar su cuerpo. Lo soportó para entender nuestra vergüenza. ¿Sabes por qué? Por todos esos pecados sexuales o por los abusos que tuvimos que soportar por parte de un amigo, de algún familiar o de nuestro propio padre. Para entender los problemas de identidad sexual, cierra tus ojos y en este momento vas a ver a Jesús siendo humillado por tus humillaciones. Señor, yo te pido que hoy nos sanes de toda humillación, de toda vergüenza que hemos tenido que soportar y que tú nos libres de toda maldición, maldiciones generacionales, maldiciones tal vez autoimpuestas por nosotros, maldiciones que otros han puesto sobre nosotros. Hoy nos apropiamos por la fe de nuestra libertad. También, Señor, te pedimos que nos sanes de toda atadura sexual, de todo abuso sexual, de todo pecado sexual, Señor. Sana y libéranos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pero algo más sucede en esa cruz. De repente Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el momento en el cual su Padre lo abandona. Y lo hace por causa de nuestro pecado, porque Jesús estaba haciendo pecado completamente. No puede ver a su Hijo con todo el pecado sobre su cuerpo. Pero también lo hace para sanarnos de la falta de papá. Señor, yo te pido que sanes a todos aquellos que no tuvieron un papá o que tuvieron tal vez un papá ausente. Te pido, Señor, que sanes a aquellos que tuvieron un papá que los abandonó por irse con otra mujer. Sana ese dolor que solo tú entiendes. Sana el dolor de aquellos que tuvieron un papá, pero que no supo ser papá. No estuvo ahí, no lloró con nosotros, no nos dijo, no nos decía nada lindo. Señor, yo te pido que sanes eso. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y ella corrió y le contó la noticia a Pedro y a Juan, y cuando ellos llegaron a la tumba, vieron y creyeron, y dice el verso 9 de Juan 20, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hay un aviso, hay un anuncio a la entrada de la tumba que dice lo siguiente. Y aquí está esta imagen de la entrada de la tumba, que dice Romanos 1:4, fue declarado hijo de Dios. Jesús fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En inglés es un poco más corta la traducción, pero esta traducción que yo les estoy poniendo, se las repito, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. En nuestros días la gente hace más énfasis en la muerte, pero debe quedar en nuestra mente que Jesús está resucitado. Tú tienes que tener un encuentro con el Jesús resucitado. Cuando Pedro y Juan llegaron a ese lugar, entendieron que Jesús les había dicho una y otra vez que iba a resucitar. Pero aquí sucede algo muy especial y quiero que las mujeres escuchen esto. Muchos han creído que la iglesia menosprecia a las mujeres. Y no es así, contrario, es todo lo contrario. Jesús restauró a la mujer a su lugar de integridad. La primera persona que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado fue una mujer, fue María Magdalena. Versículo 11 de Juan 20 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
No sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Señor, mi oración es que podamos tener la imagen de Jesús resucitado, ese encuentro que María Magdalena tuvo contigo. Y yo te pido que hoy y siempre lo podamos tener y que podamos decir, Él todo lo cambió. Él todo lo cambió. Cuando lo encontré, Él encontré la perla de gran valor. Cuando tuve ese encuentro con Él, el Jesús resucitado, la pena se fue. El dolor, aunque quizás sigue ahí, comparado con la gloria de su majestad, es nada, es nada. Y vamos, Señor, yo te pido que podamos siempre creer en el Jesús resucitado, que podamos creer en el Jesús resucitado. Y que cada día podamos tener este encuentro glorioso contigo. Les voy a poner por último un video y quiero que lo vean y pongan atención a la letra. Si hubiera estado allí, entre la multitud, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensando lo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensando lo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó
espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró. Tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. El vino que simboliza su sangre y el pan que simboliza su cuerpo. Permítanme tantito. Jesús celebró la Santa Cena unas horas antes de su muerte. Él dijo, no volveré a participar de esta celebración hasta que regrese otra vez. Es decir, hasta su segunda venida. Pero luego nos pidió que hiciéramos algo y es celebrar esto. Y no hay un tiempo establecido. Algunos lo hacen cada semana, otros cada mes. Lo importante es que lo celebremos recordando este acontecimiento. Él dijo, hagan la memoria de mí. También dijo, cada vez que celebremos la cena, anunciamos su muerte. Anunciamos todo esto que les conté y todo este camino que vimos y este video, parte de este video. Y yo quiero que tomen hoy el pan y la copa, ahí los elementos que les dije, que los tomen, todavía no lo consuman. Les voy a ir diciendo paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Y otra vez recuerden todo esto que les he compartido el día de hoy. Quiero que recuerden el huerto de Getsemaní y que sean inspirados por la vida de oración de Jesús. Que también sean inspirados por la manera en que Él derramó su corazón ante el Padre. Quiero que cierren sus ojos y que lo vean sufriendo para entendernos a nosotros. Van a verlo cuando Él se encuentra a sus amigos dormidos, que no fueron capaces de acompañarlo. Luego viene la traición y los discípulos en general que lo abandonan. Vamos a verlo en la casa de Caifás cuando el amigo que lo seguía finalmente lo negó. Vamos a verlo siendo comparado con un guerrillero, con un asesino, y cómo la gente prefiere darle libertad a ese malhechor. Verlo recibiendo los 39 latigazos, siendo burlado, caminando por la vía dolorosa hacia esa cruz. Humillado, avergonzado, maldecido y clavado totalmente desnudo para entender nuestra vergüenza. Pero luego vamos a verlo resucitado. Y así como María Magdalena tuvo ese glorioso encuentro, tú le vas a decir al Señor, Señor, gracias, en memoria tuya, participo hoy de esta celebración. Y vemos tu cuerpo quebrantado. Les voy a leer 1 Corintios 11, 23. Dice 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomen el pan, su galletita que les dije. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Coman del pan.
Vemos cómo su sangre fue derramada por nosotros y cómo nos limpia de todo pecado. Ahí en 1 Corintios 11:25 dice, asimismo también tomó la copa. Tomen su jugo. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen del jugo. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tenemos palabras, Padre, para agradecer tanta bondad, para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Celebramos ese acontecimiento tan glorioso, Señor. Gracias, Padre. No tenemos palabras, Señor. Háblale al Señor y dile, dale gracias. Dale gracias. No le pidas nada al Señor ahí. Es el tiempo de darle gracias. De darle gracias, dale gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Pues amados, espero que Dios nos haya hablado este día. A mí me habló, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha hablado. Que valoremos la salvación que nos está dando, ¿no? Y valoremos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y el video que les puse, ustedes saben que es de la película La Pasión de Cristo. Pero yo creo que se quedan cortos, de lo que Jesús fue golpeado y cómo quedó su cuerpo. Dice la Biblia que su rostro fue desfigurado. Y cómo el amor de Jesús aún ante el abandono de sus amigos y ante la negación, en este caso de Pedro, lo perdona, ¿no? No le guarda rencor. Y más adelante, cuando resucita, todavía le da la oportunidad a Pedro cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, Jesús, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas, Señor? Sí, claro que te amo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le dio la oportunidad que las 3 veces que lo negó, le dio la oportunidad de afirmarlo y decirle, confesarle su amor a Jesús 3 veces. Así es nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Bueno. Uf. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es Dios. Quiero pedirles un favor. Vamos a orar por un amigo el esposo de una amiga de mi esposa que está contagiado y el día de hoy se puso muy malo y de hecho lo acaban en la tarde de intubar, ¿no? Entonces él se llama también Alejandro. Entonces vamos a declarar que él es sano en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por tu precioso sacrificio, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sabemos que tú lo hiciste también por Alejandro, Señor. Yo te pido, Padre amado, que lo sanes, Señor. Señor, que él no sufra ningún dolor, ninguna desesperación, Señor. Yo ordeno a ese virus, cualquiera que sea su género, que lo suelte en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del enemigo sobre la vida de este hombre. Y declaramos que este hombre es sano en el nombre de Jesús y que vemos un milagro en su vida.
En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre la vida de Alejandro. Señor, yo declaro que va a ser quitada esa intubación que le han puesto. Lo declaro sano en el nombre de Jesús. Sano. Les encargo que estén orando por él. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna queja, algo que quieran decir. Creo que estuvo muy padre lo que vimos, ¿no? Agradecimiento porque estuvo precioso, estuvieron el video precioso. Muchas gracias. No, gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí. Valoremos lo que nuestro Padre Celestial hizo. Hay una palabra que dijo Jesús antes de ir al cielo, que es muy buena justo para estos tiempos, ¿no? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces el ser humano vemos nuestros problemas como muy grandes y nuestros dolores y vivimos en un rollo egocéntrico de nosotros. Pero si sabemos que Dios murió y resucitó por nosotros, esos problemas se vuelven chiquitos porque Dios ha vencido eso. Aunque dice que no vas a sufrir y que no vas a tener broncas, pero con Jesús, con Dios de tu lado, yo creo que esas cosas incluso se vuelven bendición para ti. Claro. Tenemos un Dios suficiente, o sea, no hay falla ni error en él. O sea, Dios tiene todo contemplado, todo. Aquello que tú creas que a él se le pudo haber escapado, no es cierto. Todo lo tiene contemplado. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra mente comparada con la mente de Dios? ¿No? Pero cómo él nos habla, cómo él nos ministra, cómo él tiene pensamientos de nosotros, como dice la palabra. Dice, yo tengo pensamientos de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, ¿no? Él nos ama. Y aún en los momentos difíciles, Él es Dios, Él es un Dios bueno, ¿no? Entonces sí, es tremendo nuestro Dios. Pues podemos hoy, esta noche, descansar, confiando en lo que Dios hizo, en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Y cómo nos ha redimido. Y pues creo que ha sido una noche muy bonita y vienen grandes cosas para nosotros. Sí, Moni. Gracias. Bueno, yo solamente quiero compartir que no hay mayor acto de humildad que cuando él dice, si puedes pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, se refiere a este dolor. Yo creo que es una gran enseñanza el decir que es lo que estoy sufriendo y si tú puedes pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Ya cuando dices hágase tu voluntad, ya no hay más entrega de corazón, ¿no? Y de confianza. Y eso a mí me pegó muchísimo. Toda la predicación estuvo hermosa. Gracias por tu esfuerzo, por hacernos esta presentación. Nunca había vivido una cena del Señor tan significativa. Te agradezco, Alex. No, al contrario. Y no solo es una muestra de humildad, sino también fue una muestra de la obediencia absoluta, ¿no? Como cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Él se encarga de hacer todo. Muchas veces la bendición tarda porque nosotros estamos ahí de necios, queriendo hacer las cosas a nuestra forma, ¿no? Cuando Él quiere hacerlo a su forma, porque Dios no tiene un plan B. Su plan es perfecto. Nosotros muchas veces tenemos, bueno, nuestro plan es este y vamos a ir por esto y esto y esto. Bueno, pero si falla tenemos el plan B, el C y tal vez hasta el X, ¿no? Z. Pero Dios no tiene un plan B. Él tiene un plan perfecto. Y dentro de ese plan perfecto estamos todos nosotros. Porque Él nos amó con amor eterno y nos prolongó sus misericordias. Amén. 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 A ver, mi esposa les quiere decir algo. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto verlos aquí. Oigan, mañana es el cumpleaños de Alex. Entonces, ¿les parece que oramos por él y bendecimos su vida y damos gracias a Dios, ¿no? Por su vida y por todo lo que pues nos enseña cada semana, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por la vida de mi esposo, Alejandro, Señor.
Te damos gracias, Señor, por un año más de vida, Señor, que le estás dando el día de mañana, Señor. Te declaramos sobre su vida un favor y una gracia sobrenatural todos los días de su vida, Señor. Gracias, Señor, por la sabiduría, por ese corazón que tú has puesto en mi esposo, Señor, de seguirte, Señor, y de compartir con nosotros todo lo que tú pones en su corazón, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos su caminar, su entrada, su salida. Bendecimos su trabajo. Todo lo que él haga, Señor, es bendecido. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades. Mil felicidades y que Dios te siga bendiciendo tanto. Gracias, Kenia. No todos los días se cumplen 35 años, tampoco mañana. Pero muchas gracias. Gracias por sus oraciones. Dios los bendiga. Y pues ahí estamos para servirles. Que pasen una excelente noche, bendecida. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Inviten gente. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y espero el momento en que nos podamos volver a reunir presencialmente y para compartir y adorar a nuestro Señor. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Gracias. Te amamos. Muchas felicidades. Gracias, Alejandro. Felicidades, gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, Pastor Alejandro, gracias. Gracias a ustedes. Bye, Ma, bye, Sam, bye. Bye. Dios los bendiga. Bye, Paquito, Jesús, Ofe, Tony, Georgie, Marce, Cabris, mi suegro sale. ¿Y alguien más que me faltó por ahí? Que Dios los bendiga. Gracias. Bye. Bye a todos.